Hola mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Guiados por la Palabra. Es un privilegio enorme para mí estar aquí con ustedes. Una disculpa porque el sábado pasado no pudimos tener nuestro estudio que normalmente tenemos cada semana, pero aún estaba un poquito enfermita, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Como cada vez que nos vemos, antes de continuar, me gustaría invitarlos a que si usted está viendo este video y no está suscrito, se suscriba, que active la campanita de las notificaciones para que esté usted atento cada que subamos un video, que nos apoye dejando su like y sobre todo comparta este estudio para que muchos puedan tener conocimiento de la palabra del Señor y de lo que el Señor está hablando a su iglesia en este tiempo final. Amén. También quiero invitarlo a que si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, nuestro medio de contacto, valga la redundancia, es hablevision.yt@gmail.com. A través de este correo pueden ponerse en contacto y nosotros nos comunicaremos con ustedes a la brevedad. Yo siempre les comparto como testimonio que justamente de esta acción es como hoy por hoy tenemos el discipulado virtual, un grupo de hermanos de distintos países en una coinonía hermosa, en una unidad del Espíritu Santo, que hemos ido creciendo, como dice la palabra, en hechos, en amor, en unidad, pero sobre todo en la palabra, en la palabra. Y eso ha sido hermoso porque en estos tiempos finales que son tan duros para el mundo, para nosotros han sido de fortaleza a través de su palabra. Amén. Y yo invito justamente a nuestros hermanos del discipulado virtual que si andan por aquí, nos comenten qué tal ha sido esta experiencia, ¿verdad? De habernos conocido y ahora estar en este discipulado virtual. Pues bueno, quiero darle nuestros saludos, un fuerte abrazo a todos aquellos que ya están conectados y que se van a conectar en el transcurso del desarrollo de este tema o quizás en otro momento, ¿verdad? Pues bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy porque es un poco largo. Hoy quiero terminar y espero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo poder terminar para poder avanzar pues con la siguiente temporada. Este sería el último tema que voy a dar dentro de esta temporada. No que dejemos de hablar del alma, pero vamos a entrar aún hablando del alma, pero en otra serie, ¿ok? Este sería el último tema que iniciamos con los temas de la provisión. Los temas de la provisión, que fue la temporada 3 de Guiados por la Palabra, y con este tema de las 12 puertas estaríamos concluyendo, ¿verdad? Porque aprendimos al inicio de estos temas de la provisión que lo que el Señor quiere proveernos es una preparación. ¿Para qué? Para la visión que vamos a tener. ¿Y cuál es esa visión? Nuestra parucía. ¿Y para qué es que nosotros anhelamos tener esa parucía? Porque queremos ser de aquellos de los que habla Apocalipsis 21:7, cuando dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y porque queremos ser de esa primicia, de esa parte de la novia, de la cual hace referencia Apocalipsis 3:12 y que dice, al que venciere, una vez más habla de vencer. Pero fíjese esta parte que me ha impactado mucho y aunque yo lo había leído otras veces, a partir de que se hizo un rema en mi corazón, me motivó mucho el leer, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Fíjese, esto es una realidad hermosa, porque es una realidad. Y yo anhelo en mi corazón ser de esa parte, de la que nunca va a volver a salir, de la que va a permanecer en el templo, en la nueva Jerusalén eternamente. Amén. Entonces, en esta travesía hemos ido aprendiendo, ¿verdad? La provisión que necesitamos de lo alto,
que no es lo que necesitamos para vivir cómodamente en esta tierra, sino que la provisión que nosotros anhelamos y de la cual podemos pedir, porque dice el apóstol Santiago, que cuando oramos no recibimos porque pedimos conforme a nuestros deleites, para los deleites de nuestra carne, porque nosotros la provisión de la cual tenemos que pedir es de la del cielo, la que nos venga a completar, la que venga a terminar en nosotros la obra que necesitamos terminar para poder ser parte de la novia, para poder ser parte de la primicia, para salir vencedores, para salir vencedores. Amén. Y es por eso que pues el Señor puso en mi corazón terminar con estos dos últimos temas. Digo estos dos últimos temas porque el de la semana pasada, antepasada, no, como no hubo pasada, bueno, un tema anterior, el de las puertas físicas del alma, porque estamos en tiempos finales, hermanos. Y el proceso de restauración de nuestra alma es un proceso de todos los días. Es un trabajo de la mano del Espíritu Santo, pero de todos los días. Y el tema de la restauración física de las puertas de nuestra alma era apremiante porque tenemos que estar atentos a cómo es que el enemigo puede penetrar en nuestra alma y todo lo que llevamos avanzado venir para abajo. Pero este tema que empezamos el estudio pasado, que son las 12 puertas, en referencia pues a estas 12 puertas que habla de la Nueva Jerusalén, porque Apocalipsis 21, 1, 2, como lo veíamos la semana pasada, y vamos a leerlo para iniciar con el tema, Apocalipsis 21, versículo 1 y 2, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Aquí decíamos la semana pasada que ya estamos hablando pues del reino eterno, del reino eterno. Amén. Ya estamos hablando, ya pasó la tribulación, ya pasó todo lo malo, ya desciende la nueva Jerusalén. Entonces vemos que esta tierra, hermanos, se convertirá en la capital de ese reino eterno por el cual nosotros hoy estamos viviendo un proceso para salir vencedores y formar parte de ese reino eterno. Ese reino eterno, decimos que la capital será aquí porque dice Apocalipsis 21:2, que la nueva Jerusalén descenderá en esta tierra. Amén. Y entonces decíamos que justamente en Apocalipsis 21 nos habla de que esta nueva Jerusalén tenía 12 puertas. 12 puertas, y estas 12 puertas basadas en las puertas que tuvo que restaurar Nehemías, también tipifican áreas de nuestra alma que tienen que ser restauradas, áreas de nuestra alma que necesitan ser reparadas, hermanos, que tienen que ser reparadas para que nosotros salgamos victoriosos y formemos parte de esa nueva Jerusalén que decíamos el estudio pasado. Esa nueva Jerusalén tipifica a la novia esposa, tipifica a la nueva Jerusalén tipifica a la amada. Pero hablábamos también de que en Cristo tenemos una puerta eterna, ¿verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, nuestro amado Cristo es una puerta, pero una puerta dimensional, una puerta que nos traslada de este mundo natural a ese reino eterno. Amén. Y esta nueva Jerusalén de la que habla Apocalipsis 21 tenía 12 puertas. 12 puertas, la nueva Jerusalén. Y esas puertas vimos que las encontrábamos en el libro de Nehemías.
En el libro de Nehemías, en el capítulo 3, empezamos el estudio pasado a desmenuzar cada una de esas puertas para entender la importancia de áreas de nuestra alma que tenemos que restaurar, de puertas que tienen que estar restauradas para que el Señor comience a hacer esa obra preciosa en nuestra vida. Esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros durante todo el tiempo que llevo hablando de la restauración del alma. Creo que nos ha quedado claro que la restauración del alma no se vive yo contándole mis problemas, mis pecados, mis más grandes traumas al ministro, al psicólogo, sino que es a través de la palabra, a través de meternos a la intimidad con nuestro Señor, que el Espíritu Santo comienza a redarguir, comienza a mostrarnos y empieza a sanar. Amén. Decíamos que Nehemías era figura del Espíritu Santo restaurando nuestras vidas, restaurando nuestra alma. Amén. La semana pasada hablamos de 3 de estas puertas y la primera puerta que vimos pues fue la puerta de las ovejas. Y este fue un punto hermoso porque decíamos que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor nos presentamos así, como una oveja, necesitados, dependientes, porque una oveja es indefensa, una oveja no es capaz de buscar su comida, no es capaz de distinguir entre lo que es buen alimento y no es buen alimento. Lo mismo le da que le den hierbita, que le den un zapato, es ciega, no tiene olfato. Pero cuando nosotros nos presentamos de esa manera delante de nuestro Cristo, Él se convierte en nuestro pastor. El pastor que nos alimenta, que nos guía, del cual dependemos. Y entonces Él comienza este proceso en nuestra vida de restaurar nuestras almas. Amén. Vimos también la puerta número 2, ¿verdad? ¿Recuerda usted? La puerta número 2 que vimos, que era en Nehemías capítulo 3, versículo 3, y nos hablaba de la puerta del pescado. Esta puerta del pescado, que no es del pez, sino del pescado, está hablando de un animalito que ya fue atrapado. Y un animalito que fue atrapado, un anzuelo que entró ¿por dónde? Por su boca. Amén. Y esta puerta del pescado hablaba de que nosotros debemos convertirnos atrapados por la palabra del Señor, presos de su palabra, para que esa palabra traiga provisión a nuestra vida, provisión a nuestras almas, ¿verdad? Dice una de las epístolas, que sean prosperados en medida de cómo prospera su alma. En medida de cómo nosotros somos restaurados en el alma, también de esa manera somos provistos en el terreno natural. Amén. Y nos quedamos en la tercera puerta, que era la puerta vieja. Y esta puerta vieja justamente nos habla de la madurez. Les decía yo como adelanto que uno de los temas con los que voy a iniciar la 4ª temporada, pues es justamente eso, el crecimiento espiritual. ¿Basado en qué? En el Salmo 23. Así que mi hermano, no se pierda la siguiente temporada, porque el Señor está hablando a su pueblo. El Señor nos está dando las herramientas para vivir cada día. Estamos en una época, en un tiempo final, donde estamos como el pueblo de Israel, en que todos los días tenemos que levantarnos temprano e ir por el maná del día. La palabra que el Señor nos da para hoy, hermanos, ya no sirve para mañana. Y no porque la palabra nos sirva, sino porque el alimento es para cada día. El pueblo de Israel no podía guardar maná para el otro día porque ¿qué pasaba? Se enmohecía. Y eso es lo que quiere el Señor en este tiempo final, que todos los días dependamos a tal grado de Él, que vayamos a buscar a su presencia, esa dirección, ese alimento, ese crecimiento espiritual. Así que no se pierdan los temas de la siguiente temporada, hermanos, porque el Señor nos está hablando
y nos está hablando para darnos la provisión de cada día, hermanos. Les decía yo, volviendo a la puerta vieja, pues que hablaba de la madurez que debe tener la iglesia. Veces anteriores les he platicado o les he dicho que Cristo no viene por una iglesia inmadura, por una iglesia pequeña, por una novia niña, ¿verdad? Él viene por una novia madura. Una novia madura. Él viene por un pueblo del que ya está listo para recibir revelación todos los días, que su espíritu, que su alma están maduras y cimentadas para que Él nos siga hablando. Porque si todavía hay inmadurez en nosotros, hermanos, decía el apóstol Pablo en Hebreos 5, del 12 al 14, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Después de 20, 30, 40, 50 años como cristianos, les tengo que volver a enseñar las cosas básicas, porque resulta que no han crecido lo suficiente, no han madurado para que yo les empiece a hablar de las profundidades. Profundidades, hermanos, que el Espíritu Santo está revelando en esta época. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. Y en medida que más se acerca la venida del Señor, más se va a abrir la revelación. Pero si no estamos maduros, si no estamos listos, no vamos a recibir de ese alimento y nos vamos a quedar rezagados. Y va a pasar el tiempo de la parucía y ni nos vamos a enterar porque no crecimos suficiente para recibir de ese alimento. Amén. Y pues bueno, hoy vamos a iniciar con la puerta número 4. Amén. La puerta número 4. Recapitulando, puerta número 1, la puerta de las ovejas. Entender que somos ovejas, que debemos obedecer al pastor y entender, esto es muy importante, hermanos, que salimos del Padre y tenemos que regresar a Él. Si usted no entiende este contexto de salir del Padre y regresar a Él, le aconsejo que vaya al tema anterior, la introducción de estas puertas número 12, porque Nehemías 3, se los digo rápidamente, inicia hablando de la puerta de las ovejas, pero termina con la puerta de las ovejas. Es decir, iniciamos en la puerta de las ovejas, terminamos en la puerta de las ovejas. Salimos de la casa del Padre, venimos a restaurarnos esta tierra, pero regresaremos a la casa del Padre y aspiramos, hermanos, a no volver a salir jamás de allí. Amén. Puerta número 2, la puerta del pescado. Tenemos, hermanos, que entender que debemos ser tomados por el Señor, casados por la palabra, amadores de la palabra, hermanos. Este último avivamiento es el avivamiento de la palabra del Señor. Si aspiramos a ser de la primicia, debemos amar la palabra. No podemos aspirar a ser novia, aspirar a ser primicia y no estar enamorados de su palabra. Amén. Y la puerta número 3, que es la puerta vieja, la puerta de la madurez. Hay que ser una iglesia madura. Pero iniciemos con la puerta número 4, que está en Nehemías capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Hermanos, seguramente hay mucha más revelación en estos versículos de lo que yo alcanzo a vislumbrar, pero quédese con esto es como la estructura. Y en su devocional, hermano, usted pídale más al Señor. Pídale más, que se haga rema en su vida para que le revele a forma personal lo que Él quiere de su vida a través de esta palabra. Amén. La puerta número 4, hermanos, dice Nehemías 3, capítulo 3, versículo 13, que es la puerta del valle. Y cuando la Biblia nos habla del valle, siempre nos está hablando, hermanos, de situaciones difíciles, ¿verdad? Como dice el Salmo 23,
aunque ande en valle de sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. También otra parte que me gusta mucho es cuando, y que habla del valle, de que el valle no es vivir en bonanza, cuando van a pelear el pueblo de Israel. Y a Moisés, ¿verdad? Le dice que levante las manos y mientras él tiene las manos levantadas, el pueblo de Israel va ganando, pero Josué está peleando en el valle, la batalla se lleva en el valle. Y la adoración es la que nos ayuda a vencer. Pero el valle es un lugar de batalla, un lugar de dificultad, un lugar de situaciones difíciles. Entonces el valle nos está hablando de esos momentos difíciles que como pueblo de Dios pasamos, pero dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Nuestro Señor está con nosotros. Hermanos, déjeme decirle que es imposible que nosotros no pasemos por esos valles. Para que nosotros lleguemos al crecimiento espiritual, a la madurez, a la restauración de nuestra alma, tenemos que pasar por esos valles de sombra de muerte, tenemos que pasar por los desiertos, pero gócese y glorifique a su Señor, porque nuestro Dios Todopoderoso va con nosotros y Él nos dará la victoria. Amén. Pero aquí hay otro valle, hermanos. Y ese valle es el valle de las lágrimas. Ya vimos el valle de sombra de muerte, pero la Biblia nos habla de otro valle y es el valle de las lágrimas y se encuentra en Salmo 84, 6. Salmo 84, 6 dice así: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. La puerta del valle, hermanos, la puerta a la dificultad para entrar a la nueva Jerusalén. Para ser esa novia esposa vamos a pasar por la puerta del valle. Si usted vive en bonanza, si usted nunca tiene un problema, si usted, créame que entonces no está por el camino correcto. Porque nosotros tenemos que pasar por adversidades. Pero dice Nehemías 3 que la puerta del valle la restauró Hanún. ¿Y sabe qué quiere decir Hanún? Hanún quiere decir misericordioso. Y nuestro Dios, hermanos, es un Dios misericordioso. El que restaura la puerta del valle es un Dios misericordioso y su misericordia es la que nos ha sacado de todo valle. Su misericordia es la que nos ha dado la victoria. Su misericordia, dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me acompañarán. El bien y la misericordia. Amén. Pero no solo dice eso, dice que Hanún era hijo de Zanoa. Y Zanoa, hermanos, quiere decir desierto o pantano. Y esto quiere decir, hermanos, que muchas veces vamos a pasar por los desiertos, por los pantanos. Pero un día vamos a encontrar a muchos que caminaron con nosotros durante esos desiertos y en la eternidad nos los vamos a encontrar y recordaremos cada uno de esos valles en esta tierra y nos gozaremos y daremos testimonio en el cielo de que nuestro Dios bueno y misericordioso nos acompañó por cada camino y nos llevó en victoria hasta llevarnos a la eternidad. Dice el último versículo del Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia nos acompañan para que en la casa de Jehová moraremos para siempre, mis hermanos, para siempre. Amén. Veamos ahora la puerta número 5 que está en Nehemías 3:14. Reedificó la puerta el muladar, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem,
Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del muladar, hermanos. La quinta puerta es la puerta del muladar. Y la puerta del muladar representa la necesidad. La puerta de los necesitados. Para ser novia esposa, hermanos, para participar en aquellos que anhelamos serlo, tenemos que estar en la puerta del muladar, en la puerta de los necesitados. Hay un canto de adoración muy hermoso de nuestro hermano Fernel Monroy, ¿verdad? Como dice, porque soy un necesitado, un menesteroso, que no necesita nada más que de ti. Y a eso me refiero cuando les digo que nos tenemos que presentar como necesitados, reconociendo delante del Señor que lo necesitamos para vivir cada día. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, hermanos. Entonces, si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, si nosotros tenemos hambre de su palabra, hambre de su presencia, para la gloria de nuestro Dios, vamos a ser saciados. La puerta del muladar es una puerta un poco difícil, hermanos, porque la palabra muladar en hebreo viene de la palabra de la concordancia Strong H830, que es ashpot. Y ashpot, hermanos, quiere decir suciedad, estiercolero. Y el estiercolero era donde se guardaba el estiércol. La puerta del muladar, hermanos, es la puerta del estercolero, la puerta donde la basura salía de Israel. Y esta puerta tiene que ser restaurada en nuestras vidas, hermanos. Porque si nosotros no sacamos la basura que hay en nuestra alma, no vamos a poder ser novia. No vamos a poder salir vencedores y ser de aquellos que formen parte de la Nueva Jerusalén y nunca más vuelvan a salir. Esta puerta, hermanos, es muy importante porque es por donde se sacaba la basura. Esta puerta, hermanos, dice Nehemías que la restauró Malquías, que quiere decir el Señor es mi rey. Pero dice que era hijo de Recab. Y Recab, hermanos, quiere decir cuadrado. Y esto hace referencia a los altares, porque los altares eran altares cuadrados que tenían 4 cuernos. Amén. Recab, hermanos, también quiere decir carro jalado por 4 caballos. Y retomando un poquito esta parte, se me mete una pestaña, perdón, del altar. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el altar con la puerta del muladar, con la basura que hay en nuestra alma? Hermanos, cuando nosotros nos presentamos y nos ponemos sobre el altar como un sacrificio vivo, cuando vamos y el Espíritu Santo en su misericordia nos revela nuestro pecado, nos revela nuestra maldad, nos revela la basura que hay en nosotros y nosotros voluntariamente vamos y la ponemos sobre el altar como un sacrificio vivo, como una ofrenda para nuestro Señor. El Señor quema toda esa basura. El Señor la consume y nos libra de toda contaminación de nuestra alma. Amén. Pero les decía yo que Recab también quiere decir carro jalado por 4 caballos. Y esos 4 caballos, hermanos, representan los 4 evangelios. Entonces, nosotros debemos de entender que el Señor nos ha llamado a que seamos tomados por la palabra, por su evangelio. Que el evangelio nos tome por completo para que sea restaurada la puerta del muladar, la puerta de la basura. Restaurar la puerta por donde nosotros sacamos el estiércol, por donde sacamos todo lo que no le agrada a nuestro Señor. Amén. Si esta puerta, esta área en nuestra vida no está restaurada, es como tener un tapón ahí que no permite que nosotros entreguemos al Señor todo lo que no le agrada. Amén.
Pero dice que Recab era gobernador de Bad Jaqueren, que quiere decir la casa del vino. Entonces, gócese. El que se va a limpiar, el que va a sacar la inmundicia de su vida, es aquel que ha entendido que lo más precioso que tenemos es la presencia del Señor. Cuando nosotros por revelación ya entendimos que somos receptáculos del Dios vivo, que esa presencia, si no estamos limpios, no va a habitar en nosotros, y que no hay nada mejor que haya en nuestra vida que la presencia del Señor. Nosotros mismos todos los días nos presentamos delante de Él y le decimos: Señor, te entrego todo lo que no te agrada. Todos mis pensamientos, mis sentimientos, todo, Padre, lo que no te agrada, te lo entrego. Renuncio a lo que me aparta de ti. Porque estamos conscientes de lo que queremos. Y lo que queremos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Pues hemos llegado a la sexta puerta, hermanos. Nehemías, capítulo 3, versículo 15. Ay. Salum, hijo de Coljose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Amén. La puerta número 6, hermanos, es la puerta de la fuente. Y la puerta de la fuente nos habla de la llenura del Espíritu Santo, y nos basamos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. Juan 7, 38. ¿Qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Cuando dice la Biblia de su interior correrán ríos de agua viva, usa la palabra potamos, que quiere decir fuentes, o sea que de nosotros brotarán fuentes. Así que cuando nos estamos consagrando, hermanos, esa consagración provoca que de nuestro interior broten fuentes de agua viva. Fuentes de agua viva, hermanos. La puerta de la fuente es la puerta del don, del talento que Dios nos ha dado. ¿Usted cree que si usted no se consagra para el Señor lo va a premiar dándole talentos y talentos y talentos? No. Estos talentos vienen como consecuencia de nuestra consagración. Porque el Señor, en medida que nos consagramos, nos da un don. Ejercitamos el don y nos da otro don. Así que si usted ve que no tiene ningún don, hermano, quiere decir que es momento de que empiece a poner su vida sobre el altar, a consagrarse y a confiar en que el Señor comience este proceso de restauración y usted comience a dar frutos dignos de él. Amén. Pero esta puerta, hermanos, dice que la edificó Salum, que quiere decir el que agrada. Entonces, el que agrada a Dios, le van a dar la puerta de las fuentes. Y dice que Salum era hijo de Coljose, que quiere decir todo profeta. Entonces, hermanos, agrado a Dios, y como agrado a Dios, nos van a dar la puerta de las fuentes. Amén. Así que agrademos a Dios, hermanos, y nos darán de la llenura de su Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor ha derramado de su Espíritu sobre los que le obedecen. En Hechos 5:32, no lo vamos a leer por el tiempo, pero léalo. La obediencia provoca que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas. Amén. Recapitulemos hasta aquí para no perdernos. Amén.
La puerta número 1 es la puerta de las ovejas. Ya aprendimos que es entender que salí del Padre y volveré al Padre. Porque Nehemías 3 empieza con la puerta de las ovejas y termina con la puerta de las ovejas. La puerta número 2, que es la puerta del pescado. Entender que soy de Cristo. Me caso por amor a Él con la palabra. Me caso con la palabra por amor a nuestro Cristo, por amor a su palabra. La puerta número 3 es la puerta vieja que nos habla que tenemos que ser maduros. La puerta número 4, que es la puerta del valle, y donde entendemos que tenemos que pasar por esos momentos difíciles que, como decimos aquí en México, nos curten, pero sabemos que Dios nos va a dar la victoria. La puerta número 5, que es la puerta del muladar, tengo que sacar lo sucio de mi vida. La puerta número 6 es la puerta de la fuente. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver la puerta número 7. Cada una de las palabras, hermanos, de la Escritura tiene un propósito divino. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, nosotros, al exponernos a la palabra, hermanos, es como cuando una persona se expone a la radiación. Pero exponernos a la palabra es igual, pero del lado positivo. Somos afectados. Si nosotros nos exponemos a la palabra, algo positivo tiene que empezar a pasar a nuestras vidas. Porque si solo nos estamos llenando de conocimiento, hermanos, y no permitimos que la palabra haga efecto en nuestra vida, no tiene ningún sentido. Escatólogos, muchos. Como les dicen, se me olvidó la palabra, pero estudiosos de la Biblia, muchos hermanos, pero llenos del Espíritu Santo y con revelación, no muchos. Y es lo que estamos buscando nosotros, permitir que esa palabra que es viva, que es eficaz, haga un efecto en nuestras vidas y traiga un cambio. Amén. La puerta número 7, hermanos, la vamos a encontrar en Nehemías, capítulo 3, versículo 20. Y mire lo que dice. Después de él, Baruch, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. La puerta número 7, hermanos, la restauró Baruch. Y Baruch quiere decir quien es bendecido y quien es santo. Y entonces entendemos, hermanos, que si queremos ser bendecidos, debemos ser santos. Porque la santidad, hermanos, es lo que trae la bendición. Muchas veces ayunamos, oramos, hacemos muchas cosas para pedirle al Señor las cosas de esta tierra, la bendición, todas las añadiduras, pero seguimos coqueteando con el mundo, seguimos viviendo como los del mundo, no entendiendo que estamos en este mundo, pero no somos del mundo, pero queremos la bendición. Y hermanos, esa bendición es consecuencia de nuestra consagración. Es consecuencia de nuestra consagración y que el Señor en su misericordia dice, ay, mi hijo me agrada, mi hijo se esfuerza por servirme, yo lo voy a santificar y al santificarlo lo voy a llenar de todas las bendiciones. Amén. Pero dice la palabra que Baruch era hijo de Zabai y Zabai quiere decir el que fluye. La Biblia King James dice en este apartadito, en este versículo, que Baruch restauró con toda energía. La Reina Valera 60 que acabamos de leer dice que él restauró con todo fervor. Pero la concordancia Strong lo traduce de la palabra 2734 chará y quiere decir celo. Restauró con celo, con fervor, con energía.
Y algo muy importante, hermanos, es que la única puerta que dice que se restauró con fervor es esta, la puerta número 7. Porque esta, hermanos, es la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Y ya dijimos que Eliasib quiere decir el restaurado por Dios. Entonces la séptima puerta es la puerta de la restauración de los ministros. Y eso es algo que está haciendo el Señor en estos últimos tiempos. Y justo esta restauración comenzó con la pandemia, hermanos. Justo con la pandemia. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor empieza por casa. Y hubo mucha mortandad y mucha enfermedad y muchos que estamos aún de pie, pero que el Señor comenzó con un proceso de restauración. Amén. El sumo sacerdote, hermanos, era figura del pastor del pueblo de Israel. Entonces Baruch decidió restaurar la puerta de la casa del hombre que Dios usaba para bendecirlos. Hermanos, el Señor quiere restaurar el amor de su pueblo hacia los ministros, pero no un amor faldero, no un amor en que, ay, mi padre espiritual, ay, mi madre espiritual, ay, son sus nietos porque usted es mi padre, ay, no. Y por la espalda hablando mal de ellos, y por la espalda agrediéndoles, causando división. No, lo que Él quiere, nuestro Señor, es que se restaure un amor genuino, de respeto por los siervos. Hermano, lo mínimo que nosotros como ovejas podemos hacer por un pastor, por un ministro, es orar por ellos. Orar que el Señor los guarde, los fortalezca, les dé entendimiento, los sostenga hasta el día de su venida. ¿Sabe por qué? Porque si el pastor está bien, la congregación va a estar. Si el pastor está restaurado, la congregación estará restaurada. Seamos un Baruch, hermanos, que con todo fervor restaura la puerta de la casa del sumo sacerdote. Porque déjeme decirle que si usted es a ver si digo bien la palabra, renegado, uno que dice, yo estoy aquí en Sablevisión escuchando la palabra porque ningún pastor es digno de mi diezmo, digno de mi amor, digno de mi presencia, ninguna congregación vale la pena, hermano, y usted dice que está creciendo espiritualmente, déjeme decirle que está usted viviendo una mentira. Porque la palabra lo primero que hace en nuestra vida es restaurarnos. ¿Y sabe dónde se nota nuestra restauración? En nuestra forma de amar. Y cuando nosotros vemos a través del lente del amor, no hay pastor que no valga la pena. No hay congregación que no valga la pena. No hay gente que sea poco para nosotros, porque a todos los vemos a través del amor de Dios. Así que, mi hermano, permitamos que esta puerta en nuestra vida sea restaurada y amemos con fervor a nuestros ministros, a nuestros pastores, a nuestros siervos, a los siervos que el Señor pone para atender nuestra vida espiritual. Amén. Avancemos a la octava puerta porque aún nos faltan 4 más. La octava puerta, hermanos, está en Nehemías 3:26. Espero no ofender a nadie con el comentario anterior, pero créame que sentí de parte del Espíritu Santo así decirlo. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. La puerta de las aguas, hermanos, es la puerta de la palabra. Y para poder entender mejor, vamos a leer allí mismo en Nehemías el capítulo 8, pero el versículo 1. Dice así Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza,
que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En la puerta de las aguas, hermanos, se leyó la ley de Moisés, pero vea cómo dice el versículo 3 que se leyó. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, desde el alba hasta el mediodía. Durante 7 horas, hermanos, la palabra se leyó y todo el pueblo estaba de pie. Hoy nos dice nuestro pastor, pónganse de pie para leer este versículo y ya no nos queremos parar. Nada más nos dejan paraditos 15 minutitos y decimos, ay, ya, qué falta de cortesía. Pero estos hombres, 7 horas de pie, estuvieron atentos a la lectura de la palabra. Y mire lo que provocó este acto. Versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La palabra del Señor, hermanos, nos trae gozo, nos trae fuerza. Y esta puerta, hermanos, la restauraron los sirvientes del templo. Y sirvientes, hermanos, lo traduce la concordancia Strong de la palabra 5411, netinim. Y netinim, hermanos, quiere decir dados a la tarea de servir. Así que la puerta de las aguas la va a restaurar los sirvientes del templo. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, se dedica a servir, se restaura la puerta de las aguas. Y eso, hermanos, sucedió en Hechos capítulo 6 del 1 al 7. No lo vamos a leer por cuestión del tiempo. Pero cuando empezaron a reclamarle a los discípulos, ¿verdad? Que no les daban de comer, que los desatendían. Ellos dicen, no es posible que nosotros tengamos que desatender el servicio de la palabra por atender las mesas, así que se levantan y escogen diáconos. Diáconos, pero al final en el versículo 7 dice que crecía, después de esto, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Creció la palabra, ¿por qué? Porque empezó a levantarse servidores, porque empezó a haber ministros que servían. Eso es importante, hermanos. ¿De cuáles es usted? ¿De los que ve la necesidad de servicio en su congregación y se hace de la vista gorda? ¿De los que llega y ve sucio y dice, quién sabe por qué no habrán limpiado? Pero pues a mí no me cuesta nada sentarme así. De los que llega y ve una necesidad y dice, uy, mira, pero si mira cómo está aquí y usted no hace nada. Y después es como un contagiadero porque ese uno contagia al otro, al otro, al otro, y después resulta que llegamos a congregaciones donde no hay un solo siervo. Un solo siervo. Qué triste, ¿verdad? Es para meditar. Pero dice, hermanos, que eran los sirvientes del templo que habitaban en Ofel. Y Ofel quiere decir pequeña nube blanca. Y eso, hermanos, nos está hablando de humildad. Para servir, de entrada, ya se necesita humildad. Pero cuando estamos sirviendo, hermanos, debemos ser humildes. Debemos servir a Dios con humildad. Entendiendo, hermanos, que el privilegio a Dios no es que nos haga grandes por lo que hacemos, sino que nos hace grandes por a quién le servimos. Amén.
porque nosotros no somos grandes porque sepamos barrer bien, porque sepamos cantar bien, porque sepamos diezmar bien, porque sepamos hacer bien, sino porque ese servicio se lo estamos dando a uno que es más grande, a uno que es más grande que todo. Y entonces cuando empezamos a dar ese servicio, allí en ese lugar abundará la palabra. ¿Por qué? Porque el ministro de ese lugar no estará como los discípulos distrayéndose, sino que él podrá estar metido atendiendo las cosas de la palabra, mientras los ministros, los siervos de la congregación, atienden las necesidades de las mesas, como pasó con los diáconos. Amén. Mire lo que dice Nehemías 3:28. Vamos avanzando a la 9ª puerta. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa, cada uno enfrente de su casa. La 9ª puerta, hermanos, es la puerta a los caballos. Y los caballos en la Biblia significan la fuerza. Job 3:19 dice, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Habla de la fuerza del caballo. La puerta de los caballos, hermanos, es la fuerza, pero dice que la restauraron los sacerdotes y la restauraron de frente a su casa, a donde le tocó la porción de restaurar, hacia el frente, hermanos, viendo hacia sus casas. Entonces, frente a su casa se restauraba la puerta de los caballos. Eso, hermanos, tiene una importancia muy relevante, porque quiere decir que nosotros tenemos que restaurar frente a nuestras casas, frente a nuestros hijos, porque de allí va a venir nuestra fuerza. Tenemos que hablar con el ejemplo. La fuerza de una iglesia, hermanos, son los hogares. Si las familias están bien restauradas, cimentadas en unidad, en testimonio, no como decimos aquí en México, que son candiles de la calle obscuridad de su casa. Predican la palabra, pero en sus interiores hay maldad, hay maltrato, hay desunión, hay muchas cosas feas. Pero cuando se restaura de frente al hogar, cuando se sirve junto con la familia, en testimonio a la familia, ese núcleo familiar se vuelve en una fuerza que se refleja en la iglesia. La fuerza, les vuelvo a repetir, de una iglesia son los hogares restaurados. Restaurados, porque si los hogares están restaurados, la iglesia caminará bien. Pero imagínense una congregación donde todas las esposas están en desacuerdo. Y cuando se hace la reunión de mujeres, en vez de hablar de la palabra y de la restauración, están murmurando de sus maridos y quejándose de lo malo o de lo bueno que son. Hay muchas congregaciones donde terminan diciendo, no hay servicio de mujeres porque es puro desorden. Y qué vergüenza, hermanos, que no pueda haber un servicio de mujeres porque nos dejamos envolver en vez de permitir que sea un espíritu de restauración el que tome nuestras vidas. Porque recuerde lo que dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Así que, mujer, si tu familia se está quebrando, no le eches la culpa al varón, porque nosotras fuimos capacitadas por el Señor para edificar nuestros hogares. Amén. Eso iba extra. La puerta de los caballos, hermanos, es la puerta número 9. Y el 9, hermanos, siempre nos va a hablar de fruto. ¿Por qué fruto? Porque son 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, el fruto va a venir cuando digamos como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Usted no sabe cuántos esposos, cuántas esposas, cuántos hijos llegan solos a la iglesia y en sus oraciones claman y dicen, ojalá mi papá estuviera aquí, ojalá mi mamá, ojalá mi esposo, ojalá mis hijos. Así que mi hermana, usted tiene la capacidad en Cristo, varón, de decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Y juntos restaurar la puerta del caballo de frente a su casa. Amén.
La 10ª puerta, hermanos, dice que es la puerta oriental y la encontramos en Nehemías 3:29. Dice así: después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imar, enfrente a su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Cuando hablamos del oriente, hermanos, del lado oriente, siempre estamos hablando del mundo espiritual. Génesis dice que el Señor estableció un huerto, ¿a dónde? Al oriente. Dice que la gloria de Dios entró por la puerta del oriente. En Ezequiel 3:4 dice: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Amén. Así que entendemos por estos versículos que el oriente nos está hablando del mundo espiritual. La puerta del oriente es la puerta de la gloria de Jehová. Entonces la nueva Jerusalén, hermanos, debe tener restaurada su puerta del oriente. Ya dijimos que la novia esposa debe tener restaurado su puerta al mundo espiritual. Su puerta al mundo espiritual, porque si no podemos pasar a ese mundo espiritual, hermanos, ¿cómo vamos a conocer el mover del Señor en nuestras vidas? Amén. Pero dice que esta puerta la restauró Sadoc. Y Sadoc quiere decir justo y recto. Los justos, hermanos, van a tener experiencias sobrenaturales. Una recompensa de aquel. Nosotros por nosotros mismos no somos ni justos ni rectos. Pero el hecho de que nosotros dispongamos en nuestro corazón consagrarnos, eso permite que el Señor en su gracia nos justifique. Él nos hace rectos. Y entonces, hermanos, un privilegio a la consagración es que nos deleitamos en cosas sobrenaturales. Mientras más, hermanos, crecemos espiritualmente, mientras más nos consagramos, mientras más esta puerta oriental está restaurada, más sensibles somos a las sobrenaturalidades de Dios. Platicaba con una de mis tías y decíamos, ¿cómo en el Antiguo Testamento, verdad? Pasaba esto, se aparecían ángeles, hablaba con el Señor, pero hoy eso ya no pasa. No es que no pase, es que estamos muy cautivos por el sistema y la puerta oriental no está restaurada. Nuestro paso al mundo espiritual no está restaurado. No estamos sensibles. ¿Por qué? Por falta de consagración. Porque estamos muy metidos en este plano terrenal, hermanos. Amén. Pero dice que Sadoc era hijo de Imer. E Imer quiere decir cordero. Hermanos, los que seamos como el cordero, seremos los que disfrutaremos de ese mover espiritual. Pero Semaías también se levantó y restauró la puerta oriental. Y Semaías quiere decir el que oye y obedece. Entonces, la puerta oriental, la puerta de las experiencias sobrenaturales, se van a restaurar en medio de la obediencia. No podemos decir amar al Señor, no podemos decir me estoy consagrando y caminar en desobediencia. Semaías, hermanos, era hijo de Secanías, que quiere decir el hábitat de Dios. Entonces, hermanos, la puerta del oriente se restaura en el hábitat de Dios. Pero Secanías también quiere decir íntimo del Señor. Y mire lo hermoso que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La puerta del oriente, hermanos, la puerta oriental, la restauran los que son íntimos del Señor. ¿Quiere usted tener experiencias sobrenaturales? ¿Quiere usted vivir en ese mundo espiritual y convertirse, estando en esta tierra, en un celestial? Sea íntimo de su Señor. Sea íntimo de su Señor, hermano. Porque hoy, tristemente, la mayoría de la gente conoce el culto público a Dios.
Vamos a la congregación y ahí danzamos, cantamos, gritamos, leemos la Biblia, hacemos, deshacemos, pero en casa no sabemos lo que es buscar en intimidad al Señor. No sabemos lo que es consagrar el tiempo, meternos en nuestra habitación en la madrugada o muy temprano o cuando ya todos se durmieron y decir, Señor, vengo a buscarte, vengo a tener intimidad contigo. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso hoy hay altares muertos en la congregación, porque lo que aviva el fuego del altar es la intimidad que tenemos con el Señor, es la búsqueda de nuestro Dios. Hoy hay mucho motivador hablando en las iglesias, pero pocos que tienen encuentros con Dios. Hoy vemos por internet muchos hombres, mujeres que hablan de la palabra y del poder de Dios, pero detrás de un versículo una grosería. Detrás de un versículo una maldición. Detrás de decir Dios es misericordioso y poderoso, dicen 20 groserías. Porque no saben lo que es la intimidad con Dios. Porque cuando entramos a la presencia del Señor, hermanos, entendemos que nuestro Dios es santo. Entendemos que nuestro Dios es santo. Y entonces buscamos consagrarnos para no ensuciar donde entramos a ver. Amén. Así que busquemos la intimidad, hermanos, con nuestro Dios. Nosotros tenemos que conocer ese hábitat, ese lugar secreto con Dios. Ese lugar secreto, hermano. Y eso se nota en nuestras vidas. Cuando hay presencia de Dios en nosotros. Esa presencia que no es con una varita mágica, es de nuestra búsqueda constante, de decir, hoy veo menos tele, hoy hago menos ejercicio, hoy voy menos a la calle, hoy platico menos, hoy duermo menos, pero Señor, quiero estar contigo ese tiempo. Quiero estar contigo, Señor. Quiero buscar tu rostro. Quiero tener experiencias sobrenaturales contigo, pero ya aprendimos que si no estamos maduros, si no estamos preparados, no nos van a dar más de lo que podamos aguantar aún en el lado positivo, hermanos, ni para la prueba ni para las sobrenaturalidades. Así que metámonos a la presencia del Señor. Y así hemos llegado a la puerta número 11 que está en Nehemías 3:31. Ya estamos terminando, hermanos. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, 31. Ay, puse números, dije, ay, contamos con el arca. Nehemías 3:31. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. La puerta del juicio, hermanos. La 11ª puerta es la puerta del juicio. Ya vimos que Malquías quiere decir el Señor es mi rey. Y este Malquías, hijo del platero, era hijo del platero. Y hoy entendemos que la plata significa la palabra, porque dice el Salmo 12:6, la palabra de Jehová son palabras limpias como plata. ¿Cómo es la palabra del Señor? Como la plata, refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces este Malquías, hermanos, hizo restauraciones hasta la puerta del juicio. La puerta número 11, hermanos, es la puerta del juicio. Nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, ¿por qué miras la pajita, el polvito que trae el ojo de tu hermano y no miras el postezote que traes en el tuyo? No miras la viga de tu ojo. Nosotros necesitamos, hermanos, con todo nuestro corazón, revisar nuestro campamento y ya no estar viendo tanto el campamento del vecino, sino estar examinando el nuestro.
Y es que, hermanos, para juzgarnos a nosotros somos nobles, somos bondadosos, siempre hay una justificación, pero para juzgar a los otros somos severos, somos jueces duros, duros, hermanos. Y mire que Nehemías 3 solo nos habla de la puerta 11 y después de esta puerta 11 vuelve a hablar de la puerta de las ovejas. Después de la puerta del juicio, en Nehemías 3 nos vuelve a hablar de la de las ovejas. Pero la puerta número 2, hermanos, la vamos a encontrar en Nehemías 8:16. Nehemías 8:16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y la plaza de la puerta de Efraín. La puerta de Efraín, hermanos, es la puerta número 12. Pero la puerta de Efraín, ¿sabe por qué no la menciona Nehemías 3? Porque esta puerta, hermanos, es la única puerta que no necesitó ser restaurada, porque fue la única puerta que Babilonia no pudo quemar. Y no la pudo quemar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Efraín significa fruto doble. Entonces, hermanos, lo que Babilonia jamás va a poder destruir es el fruto. Por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Por nuestros frutos, hermanos, es que Babilonia no va a poder destruirnos. Porque si Él ve que en nosotros hay fruto de amor, fruto de gozo, fruto de paz, de paciencia, de benignidad, va a decir, ay, no puedo tocar. Pero si ve que en nosotros hay fruto de codicia, fruto de envidia, fruto de hechicería, va a decir, este es mío, venga, chepa acá. Y entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es meternos a la presencia del Señor para que nuestras raíces sean restauradas, nuestras raíces sean sanas y comencemos a dar fruto, fruto bueno, fruto agradable, fruto de lo alto, mi hermano, fruto bueno, como nuestro Padre es bueno. Amén. Estas, hermanos, son las 12 puertas de la ciudad de Dios. Las 12 puertas que tiene la novia, la Nueva Jerusalén. Lo impactante aquí es que había una puerta número 13. Que esta puerta estaba en Jerusalén terrenal, pero no en la Nueva Jerusalén. Y si usted puso atención en el título, esta puerta 13 es a la que yo quería llegar. Nehemías 12:39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Hananel y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de ¿qué? En la puerta de la cárcel. La puerta de la cárcel, hermanos, es la puerta número 3. Pero esa puerta, hermanos, no está en la Nueva Jerusalén. Porque la puerta de la cárcel nunca va a entrar a la eternidad. Eso quiere decir, hermanos, que la novia que tiene cautividad o el pueblo que tiene cautividad no es novia. Por eso, si nosotros, hermanos, queremos esa nueva Jerusalén, tenemos que romper con la puerta de la cárcel. Y muchas veces nosotros tenemos cárceles que no hemos podido o que no hemos querido romper. Y esas cárceles, hermanos, pueden ser temor, soberbia, codicia, amargura, nuestra mente cautiva del pecado, nuestro carácter. Todos los 31 reyes del alma, hermanos, y las 12 áreas del alma allí están. Y esas cárceles, hermanos, debemos permitir que sean rotas por el poder de Cristo. Porque esa puerta de la cárcel no va a entrar a la eternidad. Así que esta es una buena noche, hermanos, para clamar por la libertad de nuestra alma, para clamar por la restauración de nuestra alma,
para que podamos ser novia y entrar a la eternidad en la nueva Jerusalén, de donde nunca más volveremos a salir, hermanos. Este proceso de restauración de nuestra alma, que inicia reconociendo que nosotros somos ovejas, que Él es nuestro pastor, entendiendo que salimos de la casa del Padre porque fallamos, que nos enviaron a esta tierra a vivir un proceso de restauración, pero que sabemos que regresaremos a la casa del Padre. Y que mientras estemos aquí tenemos que ser restaurados en nuestra alma a través de la palabra, a través del crecimiento espiritual, a través de su presencia, del Espíritu Santo que brote de nosotros como fuentes de agua viva, hermanos. A través de las experiencias sobrenaturales, a través de la mucha prueba del desierto, de los valles de sombra de muerte, pero siempre reconociendo que somos necesitados. Siempre al salir de cada prueba donde el Señor nos muestra, mira, te traje aquí, como cuando las minas de oro, ¿han visto? Ponen en el agua, ¿verdad? Toda la tierra y así empiezan a mecer. Y después de cernir bastante tiempo, levantan y va saliendo. Se quitan las impurezas. Y así nosotros salimos de la prueba y sale todo lo impuro y dice el Señor, mira, esto es lo que quería entresacar de ti. Lo demás, entrégamelo en el altar. Lo demás, renuncia a ello. Quémalo como un holocausto para mí. Porque de lo demás Él se encarga. Así que hoy entreguémosle al Señor todo lo que no le pertenece, todo lo que nos estorba, toda amargura, toda tristeza, toda depresión, todo lo que no viene de Él, hermanos. Rompamos esa puerta a la cárcel y pidámosle libertad al Señor, libertad de nuestra alma para poder ser libres, para entrar a ese mundo espiritual, libres para depender de Él, libres para buscarlo, libres para deleitarnos en su presencia, libres para caminar con nuestra vista en lo alto, buscando su señal, buscando su dirección y el cada día la instrucción hasta el día que Él venga por nosotros, que no falta mucho, hermanos, no falta mucho. Cristo está a la puerta, todo ya está cumplido. Y sé que si hoy no ha venido, si hoy no vino, es porque aún nos está dando una pequeña oportunidad de aquellos que no han escuchado la palabra, de aquellos que todavía no estaban maduros para la revelación, pero hoy se empieza a revelar, hermanos, hoy se empieza a manifestar. Así que no perdamos el tiempo, no echemos en tierra la palabra del Señor y avancemos, mis hermanos. Amén. Pues esta ha sido la palabra, hermanos. Ha sido un gusto enorme, enorme haber estado con ustedes una temporada más, que fue casi todo un año. Iniciamos en mayo, en el que el Señor nos fortaleció, en el que el Señor nos proveyó, en el que el Señor nos ministró. Ha sido hermoso, hermanos. Ha sido hermoso. Y como yo creo fervientemente lo que dice su palabra, que la palabra es a tiempo y fuera de tiempo. Yo le invito, hermano, que si usted no vio el tema número 1, que es la provisión del carnero, y vaca, véalo, hermano, aliméntese, porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Si usted hoy mira la palabra, hoy le quedará a la medida, porque es a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros una temporada más. Que el Señor me los bendiga grandemente. Grandemente, hermanos. El martes mi esposo les anunciará si nos vemos el próximo sábado o qué día nos vamos a ver con la nueva temporada. De momento, no se pierdan martes y jueves. Ay, yo soy muy chillona. Las epístolas. Estamos en Primera de Tesalonicenses y mire qué epístola nos toca estar estudiando.
La epístola que nos habla de la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermano, esté pendiente, pendiente de lo que el Señor quiere hablar. Busque todos los días de su Señor, porque todos los días tiene una instrucción nueva para su pueblo, una indicación para cada uno de nosotros de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que hablar. Amén, hermanos. Pues que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos. Que tengan una linda noche, que sean bendecidos enormemente. Les recomiendo, no se olvide de su devocional, de entrar en amoríos con su Señor, porque créame, créame, créame que mi Señor no se queda con nada. Y las experiencias que se tienen delante de Él es una cosa sublime. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo. Los amo muchísimo en el amor del Señor. Linda noche y hasta la próxima. Bendiciones.